Bueno, buenas tardes a todos. Pobre Claudia, esta es la hora más difícil para dar una conferencia, porque después de haber almorzado todos y hace tan poquito rato, muchas veces nos entra como un letargo, pero yo estoy seguro que Claudia nos va a atrapar. He tenido la alegría de haberla escuchado ya muchas veces, no solo en los encuentros de Alaime, sino que también en varias oportunidades la hemos invitado a trabajar con nosotros en Crandon, en Montevideo, así que tengo plena confianza. Y antes, yo le decía, es un currículo enorme, no lo voy a leer todo, porque además yo creo que muchos la conocen, pero hoy, cuando Adriana presentó a Klicksberg y cuando Klicksberg hablaba de la ética, enseguida en mi cabeza asocié, yo tengo un vínculo bastante personal con Miguel Ángel Santos Guerra a raíz de encuentros que hemos tenido en el colegio, y bueno, yo una vez lo acompañé a Salto y anduvimos haciendo una recorrida por Uruguay, entonces hemos conversado muchas veces, y él me contaba, y esto los compañeros de México podrán decir si lo saben o no, que en una universidad de Guadalajara hay un cartel que dice: aquí formamos a los mejores para el mundo. Porque, y eso es algo que nosotros hemos tratado de poner en práctica en el colegio, no es formar los mejores del mundo, sino la importancia de formar a los mejores para el mundo. Darles la mejor formación, pero para que tengan principios éticos y para que puedan pensar en todos y en esa falta de equidad que tenemos y que planteaba Klicksberg. Y yo creo que Claudia es un ejemplo de esas personas que realmente trabaja para el mundo, que trabaja para que todos podamos estar mejor y para que en nuestras instituciones educativas demos lo mejor de cada uno de nosotros. Rápidamente les digo que actualmente Claudia es la directora ejecutiva del Hub para el Liderazgo, el Desarrollo y la Educación para América Latina y el Caribe, del General Board of Higher Education and Ministry, de la United Methodist Church. También es directora general del Instituto Evangélico Americano de la Iglesia Luterana. Es magíster y especialista en didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Educación, también de la UBA, profesora de enseñanza primaria y de educación preescolar, y es docente en la maestría en Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También trabaja como profesora universitaria en UCEL, ha sido integrante de la comisión directiva de Alaime, nos ha acompañado, por lo menos en los 2 últimos encuentros de Alaime, hemos estado con ella, así que creo que lo mejor es que la escuchemos y disfrutemos de este rato. Bueno, quedé un poco abrumada con la presentación, espero estar a la altura de las circunstancias. Y también el poder retomar esta posibilidad de reencontrarnos, que siempre es como un desafío, ¿no? El currículum es largo porque son muchos años, en realidad, muchos años de trabajo, recorriendo instituciones, mirando cómo podemos pensar y pensarnos, y siempre desde un lugar que tiene que ver con el poder mirar las instituciones educativas y el pensarnos desde identidades que nos convocan, que es lo que aprendí participando de Alaime, y sobre todo lo aprendí participando de Alaime con los hermanos brasileños que hoy no nos están pudiendo acompañar porque atraviesan momentos complejos, pero que hacían fuerte hincapié en el sentido que tenían que tener las instituciones educativas metodistas para diferenciarnos, para darnos una identidad propia de otras instituciones educativas con las que
competimos, trabajamos y esto. Así que bueno, no sé bien si voy a bailar o qué en el medio de la conferencia para mantenerlos despiertos. Siempre me acuerdo, mi hermana es médica y me explicaba que después de comer aparece la marea alcalina. Espero que no les agarre esa marea alcalina que nos hace a todos intentar descansar un poquito. Pero bueno, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes una frase de uno de los autores que traigo un poco, que en este último tiempo me ayudaron a ir pensando algunas cosas y que les voy a traer para acompañarnos y desafiarnos un poquito. Joan Carles Melich dice: olvidamos que el mundo no nos pertenecía, olvidamos que tenía que ser protegido, que era necesario detenernos y tomarnos tiempo. Pero el problema no era la velocidad, ni siquiera la aceleración, era la prisa. Olvidamos que para habitar el mundo no hay que tener prisa, que hay que saber demorarse en el presente, que hay que enlazar con aquellos que nos han precedido, que hay que aprender a vivir en la provisionalidad, en el desarraigo y en la incertidumbre. Olvidamos que sin esa demora, sin esa atención, el mundo se convierte en un desierto. Ayer escuchábamos a Ariane decirnos algunas cosas parecidas y hoy Bernardo Klinsberg también nos planteaba algo de esto. A mí me conmovió bastante esta frase de Melich porque me parece que tiene que ver con parte de lo que nos está pasando. Olvidamos que el mundo no nos pertenecía, olvidamos que tenía que ser protegido y que era necesario detenernos. Y entonces me puse a pensar, porque tal como Carlos dice, yo estuve con ustedes el año pasado y es difícil no repetirse. Entonces decidí que voy a repetirme y voy a traer algunas de las cosas del año pasado, pero con alguna otra perspectiva, también para recordarlo. Hoy en la mesa conversábamos, no me acuerdo lo que dijiste, pero a alguien de mi escuela le gustó, les voy a recordar algunas cositas. Porque sobre todo con este título con el que veníamos, Alerta, la vida en riesgo, y los 25 años de Alaime, me parecía interesante pensar cuántas veces yo tuve y agradezco muchísimo la posibilidad de participar en diferentes momentos como de compartir algunas ideas, de pensar algunas cuestiones, siempre con mucho placer y con desafío, decir, bueno, ¿qué de esto que hacemos tiene que ver con nuestra posibilidad de pensarnos, más allá de nuestras culturas diferentes y características diferentes, como una red que tiene muchos puntos de contacto y en común? Y entonces pensé las veces que a lo largo de los recorridos por Alaime nos preguntamos sobre nuestras instituciones metodistas, sobre el sentido, sobre qué tenemos para ofrecer, cuál es nuestra propuesta, cuál debería ser. Y siempre lo hemos hecho a partir de la idea de poder pensar en nuestra identidad, el sentido de que tengamos instituciones educativas vinculadas a nuestra iglesia. Esa idea de Wesley que Adriana comentaba ayer, cuando de alguna manera empieza y crea el movimiento metodista, hay una escuela presente. Y es lo que nos presenta a nosotros este desafío. Y entonces hoy nos preguntamos esto, pero con el título de la alerta, de la vida en riesgo, y entonces el poder pensar en algunas cosas. Y aquí les traigo, de esto hablamos el año pasado. Veníamos hablando de esta idea de los cambios culturales, de todo lo que aconteció en este último tiempo, que fue previo a la pandemia, pero que la pandemia puso como más en evidencia, más brutalmente en evidencia, ¿no? Ahí hablábamos de los tiempos acelerados, de la gran construcción de nuevos conocimientos permanentes, vertiginosos. Hablamos de la conectividad continua.
Fíjense que todos estamos además permanentemente atentos a lo que está pasando acá, pero de lo que está pasando en el resto del mundo. Familia, trabajo, la conexión es permanente. Hablamos de la convergencia cultural, de las nuevas subjetividades. Hablamos de la cultura on demand. Hablamos de la idea de las nuevas formas de socialización, de hibridaciones, de nuevas narrativas. Todos elementos que, cuando pensamos una institución educativa, no podemos dejar de conocer, de volver a mirar, de volver a pensar, porque atraviesan las formas en que nos comunicamos, en las que conocemos y nos vinculamos. Y sobre todo, atraviesan a nuestros estudiantes, creando nuevas subjetividades, nuevas formas de conexión, nuevas formas de vincularse. El año pasado le dedicamos un poco más de tiempo a cada una de esas etiquetas. Hoy vamos a ir un poquito más allá, tal vez aparezcan en el devenir de las preguntas y del intercambio algunas de estas cuestiones sobre las que venimos hablando. Y en estas cuestiones había un tema fundamental que tenía que ver con el tiempo, con los cambios vertiginosos, con la necesidad de que las instituciones hagamos cambios permanentes y vertiginosos. Y hay una frase de Mariana Mayo, a quien yo suelo citar bastante y que nos ha acompañado también en algún encuentro, que ella dice que los cambios culturales y sociales se producen y no hay forma de detenerlos. Y que las escuelas siempre vamos como detrás. Los cambios no nos esperan, se producen. Está en nosotros la posibilidad de pensar si las instituciones educativas podemos hacer cambios para dar respuestas a esas demandas o situaciones que se nos van presentando. Y entonces algunos otros temas sobre los que hablamos en algún momento y otros que vienen a referencia de esto. Y tal vez esta idea de los cambios vertiginosos sobre los cuales tenemos que trabajar, tenemos que pensar, tenemos que poder hacer, con esta dificultad que señalaba Mariana. César Coll, un especialista español, suele decir que en realidad la escuela es una institución que ha sido exitosa y por eso tal vez cuesten los cambios. Y él dice que fue exitosa porque logró escolarizar a toda la población. Tuvo éxito, logró hacernos entender o logró establecer formas de transmitir el conocimiento, de formarnos, de incluir, de formar ciudadanía, pero, dice César Coll, esa institución responde a las demandas del siglo XIX, responde a las demandas culturales de siglos anteriores y hoy estos cambios ponen en tela de juicio, ¿sí?, las escuelas. Y cuando hablo de escuelas hablo de instituciones educativas en general, estamos pudiendo dar respuesta a las demandas actuales. Y tal vez, dice él, hoy se aprende distinto y por eso se ha perdido tal vez el sentido de lo que pasa en las instituciones educativas. Y hablamos de cambios que sabemos que eran necesarios desde hace mucho tiempo, previo a la pandemia también, solo que la pandemia y el aislamiento hicieron como muy evidente que teníamos que poder conectarnos, vincularnos, utilizar algunos otros recursos, algunas otras formas de comunicarnos. Y con las palabras de Barico, un especialista italiano al cual hice referencia el año pasado en su libro The Game, justo él lo había escrito antes de la pandemia, pero hablaba del juego, el gran juego que tiene que ver con la revolución digital y que habla de la posibilidad de que nosotros hoy estemos viviendo en dos mundos. Un mundo real, concreto, en el que nos desenvolvemos, y el ultramundo, que tiene que ver con la vida de todo lo que hacemos a través de estos elementos que nos permiten comunicarnos, vincularnos, crear nuestros avatares. Y no es solo en el juego que lo hacemos, ¿no? Porque si analizáramos nuestras redes sociales veríamos ¿a quién mostramos en nuestras redes sociales? ¿Somos nosotros? ¿Somos una parte de nosotros? ¿Somos los que queremos mostrar de nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué mostramos? Casi como la idea del avatar en el juego, ¿no? Que se nos presenta en esa situación. Y Barico plantea que
esta idea del ultramundo es nosotros vivimos en forma paralela, en un mundo digital y en un mundo real, físico, concreto. Este es nuestro primer encuentro presencial después de haber atravesado muchos encuentros en el ultramundo, en el que podíamos encontrarnos, estar presentes, pero con una situación de ausencia, estar presentes en la ausencia, ¿no? Porque no estábamos juntos. Sin embargo, pudimos estar de alguna manera juntos. El ultramundo que Barico menciona tiene que ver un poco con esto, con la posibilidad de facilitarnos la posibilidad del encuentro, del pensarnos. Ahora, también este mundo y ultramundo nos plantean algunos desafíos. Yo pensaba un poco qué cosas trajo la pandemia, si trajo algunas cosas positivas o no. Y lo pensaba en términos también de lo que nos trae. Cuando yo iba a la escuela secundaria, estudiaba con los libros de historia y los programas suelen ser bastante parecidos. La Edad Media, la Edad Moderna, las pandemias, cómo se protegía, la gente se encerraba, no había posibilidad de intervenir. Cuando llegó la pandemia fue casi como meternos en un libro de historia, ¿no? Los recursos fueron más o menos los mismos, solo que el desarrollo tecnológico nos permitió tal vez resolver un poquito antes esa situación y ya vimos que no todos tuvimos el mismo tiempo histórico, porque algunos tuvieron vacunas rápidamente y otros todavía seguimos pensando en partes de, hoy lo explicaba Clisper, tal vez en una edad media donde no llegan las vacunas, se mueren con más facilidad, con menos recursos y menos atención. Entonces, hay un tema de tiempos acelerados, pero a su vez de tiempos desparejos, donde algunos estamos en un nivel de desarrollo y otros estamos en otro nivel de desarrollo de atención. Y otro tema que también a mí me parecía como de libro de historia era el tema de las guerras, ¿no? Guerras grandes en las que todos se vieran involucrados y ahora estamos como asombrados frente a esta situación de una nueva guerra con un país como Rusia, involucrando, al borde de involucrar a muchos otros países y pensábamos que habíamos descubierto formas de resolver nuestros problemas o pensar de alguna manera esas situaciones distintas y estamos hoy frente a esas situaciones nuevamente como asombrados frente a esto. A su vez cambian las formas de conocer y entonces si cambian las formas en las que nos vinculamos con los contenidos, también esto hace que nuestras formas de conocer se modifiquen. Entonces las respuestas, los métodos, lo que habíamos pensado para un mundo, tal vez no sea exactamente lo que hoy nos ayuda a resolver el ultramundo o las demandas que ese ultramundo se nos presenta. Barico dice que esto que se generó, muchas veces él lo explica en términos de pensar, él pensaba la pandemia como una situación de emergencia y él decía que tal vez esa situación de emergencia sea nuestro nuevo estado de normalidad, donde vivamos siempre en una situación de emergencia. Y ayer un poco la descripción de Ariane frente a las situaciones en las que estamos atravesando el mundo tal vez nos pongan en esa idea, ¿no? De una situación de emergencia que va a ser nuestra permanente realidad. Frente a estas situaciones, y él dice, Barico dice que estas situaciones se dan porque la revolución digital permitió y favoreció muchas de estas situaciones de cambios, de intervención en las situaciones que se presentan. Dice, sin la revolución digital tal vez no se hubieran podido dar algunas situaciones de este tipo. Y Joan Carles Melich dice que analizando estas situaciones, dice que muchas veces ocurren cosas que a veces podemos prever, pero hay muchas que no podemos prever. Y tratamos de dominar consecuencias o lo que pueden provocar o las situaciones más penosas.
pero no siempre podemos dominarlas, no siempre ocurre eso y pueden pasar, sobrevienen, dice, determinados acontecimientos que rompen nuestra vivencia del tiempo. Y marcan como porciones desiguales en las que marcan una diferencia entre un antes y un después, entre un pasado y un futuro, instalándonos en un instante que experimentamos como angustia o desazón. Y dice, tratándose de nosotros, que somos seres humanos de una frágil condición, estos acontecimientos resquebrajan, o así podemos llegar a percibirlo, la idea de que tenemos de la historia, la idea que tenemos de la historia como una continuidad, como progreso, quizá como una cadena de acontecimientos relacionados causalmente. Entonces tal vez sea un tiempo en el que podamos pararnos, tal como él dice, a pensar, a revisar. Veníamos hablando de la velocidad, de los cambios permanentes, de las innovaciones inminentes y necesarias y, dice Carles, olvidamos proteger el mundo. Olvidamos que teníamos que cuidarlo, olvidamos que teníamos que vincularnos con él de alguna manera porque no nos pertenecía. Y lo que señala Joan Carles Melich, es esta idea de que tenemos que volver a mirarnos, volver a repensarnos. Y esta situación de evento que divide entre tiempos y entre espacios, él dice, nos pone en una situación en la que la vivencia es la del devenir, la del cambio, metafísico, religioso, tecnológico. Dice, y buscamos de alguna manera soportar el drama de la contingencia. El devenir permanente, soportar el drama de la contingencia. Ese ninguno de los puntos de vista que nosotros podemos asumir, ni desde lo religioso ni desde lo tecnológico, lo metafísico, consigue expresar el devenir del mundo sin mostrar la ausencia de puntos de referencia estables y definitivos. El mundo cambia permanentemente, cambian las demandas sociales, cambian estas cuestiones y estamos en esta situación de emergencia permanente de la que habla Barico y lo dice en términos de plantear, dice él dijo, el planeta está muriendo, casi vinculándose a esta idea de el alerta que nos plantea el título del encuentro. Entonces, frente a este panorama un poco complejo que estamos advirtiendo, ¿cuál es el sentido de que hoy nosotros estemos aquí preguntándonos, bueno, ¿qué hacemos frente a la alerta? ¿Qué hacemos frente a esta situación de riesgo en la que nos encontramos? Entonces, traje algunos autores, así como les decía, a mí me impactó bastante lo que dice Joan Carles Melich, pero traje algunas ideas más, como para que tengamos referencias, algún marco para poder pensarnos desde un lugar distinto. Melich nos propone una educación ética y dice que esta educación ética está basada en la sabiduría de lo incierto. Qué interesante pensar que lo incierto tiene sabiduría y que esa sabiduría deberíamos tomarla como base para pensar la pedagogía, la propuesta, la situación de clase, la sabiduría de lo incierto. Primero dice esa idea del drama de la contingencia que tenemos que superar, pero a su vez habla de la sabiduría de lo incierto. Y tal vez el asumir esa incertidumbre permanente y constante nos ayude a pensarnos como instituciones educativas, como docentes y tal vez como personas, que también tenemos que encarar la incertidumbre permanente, el riesgo permanente, la alerta permanente frente a las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, una educación ética basada en la sabiduría de lo incierto. Dice Melich, huye del dogmatismo y del adoctrinamiento, huye de las certezas definitivas.
Si uno pensara en la forma en que nos educaron, ayer lo hablábamos, ¿no? ¿Qué pasaba en las iglesias? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo nos formamos en las escuelas? La mayoría de nosotros aprendimos verdades con claridad, certezas totales, verdades casi absolutas. Y hoy estamos viendo que las verdades no son tales y las certezas no nos alcanzan, y entonces estamos frente a estas situaciones de asombro en las que volvemos a pensarnos. Y Melik dice, bueno, una educación basada en la ética que busca esta idea huye de los dogmatismos, huye del adoctrinamiento, de las certezas definitivas, porque lo mejor que podemos hacer es asumir este devenir, asumir esta situación y generar marcos de apoyo amplios para poder comprender la vida y generar propuestas de enseñanza. Dice, en general, la educación que se basa en la ética huye de los marcos estrechos que nos hacen mirar el mundo, la vida desde mi única perspectiva. Desde la única mirada, esta posibilidad de poder entender que el que está aquí enfrente podría tener una visión distinta. Tal vez hasta podríamos discutir sobre algunos valores, tal vez sobre algunas miradas, sobre algunas cuestiones, o como Ariana decía ayer, frente a situaciones concretas. Tal vez yo misma cambio de idea frente a algún concepto particular, ¿no? Tal vez lo que hacía a los 20 años, hoy a mis 57, no me alcanza, no me sirve, o lo veo desde otro lugar, por todo este recorrido o por todas las incertezas con las que tuve que enfrentarme a lo largo de mi recorrido. Entonces, una educación basada en la sabiduría de lo incierto, que huye de los dogmatismos, de las certezas definitivas, que procura tener marcos amplios para poder pensarse, para poder ofrecer alternativas, que busca soportar el drama de la contingencia, que busca generar en los estudiantes espacios donde esa contingencia pueda ser analizada, pueda ser pensada, pueda ser revisada y nos pueda ayudar a ver cómo los ayudamos a pensar en este devenir de sus propias vidas. Busca desarrollar una pedagogía de la alteridad, una pedagogía que incluye al otro, que tiene en cuenta al otro, una pedagogía de la exterioridad, es decir, una pedagogía que presta atención a lo que queda fuera de la lógica del sistema. Él dice, deberíamos pensar en una pedagogía de la radical novedad, que se centre completamente en el otro. Y entonces, si logramos hacer eso, él dice, entenderíamos la educación como un acontecimiento ético, porque esa relación educativa irrumpe más allá de todo contrato y de toda reciprocidad y pone en el centro al otro. Y dice entonces, se genera una nueva responsabilidad sobre el cuidado de los otros. Fundamentalmente, dice, porque si entendemos la educación como un acontecimiento ético, deberíamos pensar en crear un mundo no totalitario, en crear un mundo no de una única mirada, sino considerar la pedagogía como una pedagogía de nacimiento, de comienzo, de esperanza. Y él lo plantea en términos de esta idea poética, porque es una idea de búsqueda, una idea artística, de creación, una pedagogía poética, una pedagogía que vaya más allá, que nos ayude a entender, a construir espacios en los que podamos ayudar a soportar el drama de la contingencia, incluyendo al otro, mirando al otro y asumiendo la responsabilidad que tenemos por el otro. Dice que es una pedagogía poética porque educar es crear la verdadera novedad y es una pedagogía utópica, es una pedagogía de búsqueda, es una pedagogía de expansión,
de ir hacia esos mundos y lugares mejores. Y él dice, dos elementos fundamentales ayudarían en este acontecimiento ético de la educación, que es la formación de la identidad, y ahí me pareció que era un elemento que nos traía a esto, que siempre desde Alaime tratamos de entender. Él lo dice en términos de formación de los estudiantes, pero podríamos pensarlo en términos de las instituciones y de la asociación. La identidad y la educación de la memoria. Y entonces, también dice, deberíamos ayudar a los estudiantes a leer en términos de las gramáticas que son necesarias, dar herramientas para hacer sus propias lecturas y ponernos en relación con lo que ha sido y con lo que está por venir. Identidad y memoria, para poder pensar hacia adelante. Entonces, como él habla de una pedagogía poética y de la necesidad de las narrativas, de las que también venimos hablando y de las que habíamos hablado el año pasado cuando hablábamos de narrativas transmedias, de tipos diferentes de construcción de nuestros propios recorridos, la posibilidad de dar herramientas para hacer unas buenas lecturas de esas narrativas y de esas gramáticas para poder entender el mundo. Y otro elemento más que tiene que ver con dar el tiempo que estas cuestiones necesitan. La necesidad de dar tiempo, la lentitud necesaria para aprender y para hacerlo con otro. En tiempos de cambios vertiginosos, de innovaciones permanentes, tenemos que darnos tiempo. Y darnos tiempo para aprender con otro, que además lleva más tiempo y es más difícil y demanda más discusión, más contacto, más el despojarse de lo que uno trae para poder mirar o construir junto con el otro. Así que este es un elemento que me pareció interesante. Educación basada en la ética y en la sabiduría de lo incierto. Y la educación como un acontecimiento ético que nos permite mirarnos, reformularnos, abrirnos a otros mundos y a otros espacios. En el encuentro del que estuvimos participando en Estados Unidos, tuve posibilidad de trabajar con un docente y uno no puede con su genio. En realidad estábamos almorzando y terminamos hablando de didáctica y de propuestas de enseñanza y yo me empiezo a apasionar y hablo un montón. Entonces estuvimos intercambiando mucho porque él estaba haciendo un estudio, no sé si un doctorado, una maestría, y en el intercambio que hicimos al día siguiente vino con un libro y me dijo, quiero que veas lo que yo estoy leyendo sobre este tema, y finalmente me lo regaló. Y cuando vi el título dije, lo voy a usar en mi conferencia y te aviso que te voy a mencionar porque obviamente está bueno el libro. Yo no conocí a este autor, es un autor muy conocido en Estados Unidos, Parker Palmer, que escribió un libro que se llama El coraje de enseñar. Ya solo el título me pareció que venía muy bien, vinculado con la alerta del riesgo de vida en el que estamos. Así que compartir algunas ideas me pareció de lo más interesante. Parker Palmer en su libro propone, es un libro que tiene ya unos cuantos años, pero le fue haciendo ediciones con algunos comentarios y no llegué a leerlos todos, les cuento la verdad. Leí algunas partes, me ayudaron sus marcas, que él me pidió disculpas y me dijo, te pido disculpas por las marcas y a mí me vinieron muy bien. Y me pareció bueno también como metáfora y mensaje, ¿no? Esto de que establecemos una red de escuelas metodistas, nos encontramos en distintos lugares, llegan acá sus aportes, allá quedaron algunos míos, acá estamos generando, nos llevamos a nuestras instituciones educativas aportes de todos y el libro, si podemos, lo podemos escanear y lo tengo en inglés, obviamente, pero lo podemos hacer circular también. Palmer dice o propone, entre las cosas que analiza en su libro, en el que habla del coraje de enseñar y donde trata de ver el paisaje interior de los docentes, que es lo que lo preocupa en ese libro.
el paisaje interior de los docentes, lo que nos pasa como docente frente a las situaciones que nos tocan atravesar. Él dice que las instituciones educativas, en el último capítulo que agrega en esta versión, deberíamos formar nuevos profesionales. Nuevos profesionales que se formen para una educación para la transformación. Profesionales que puedan mirar lo que pasa en las instituciones educativas. Y él habla de formar docentes, de formar pastores, de formar gente que está al servicio de otros en temas de atención médica o de salud. Dice, deberíamos proponernos formar nuevos profesionales para una educación para las transformaciones. Y cuando habla de esos nuevos profesionales, él dice que los nuevos profesionales deberían ser aquellos que pueden confrontar a las instituciones, que pueden desafiar a las instituciones y ayudarlas a desafiar esos espacios de trabajo. Y una cosa muy importante que él señala es que son dos elementos. Uno es que es importante que nosotros formemos profesionales que cuestionen a esas instituciones, porque cada vez más las instituciones tienen más presiones sociales y culturales sobre demandas y presiones que les plantean o sobre los servicios, sobre aquellas cuestiones sobre las que tienen que hacerse responsables, por un lado. Y por otro lado, porque no deberíamos confundir la misión de los profesionales con la estructura institucional. La misión de los profesionales con la estructura institucional. Porque dice, muchas veces las instituciones tienen una lógica, una organización que va en contra incluso de las decisiones que los docentes, que las personas que trabajan ahí tienen que tomar. Cuando pone un ejemplo en particular de una situación en un hospital donde una residente se ve abrumada por la situación, pero sigue adelante y da una mala atención a un paciente que termina complicándose y muere. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Porque él dice, la residente debería haber pedido ayuda y haber discutido la situación de que estaba sola frente a esa situación y que no sabía. Pero en realidad cuando se hacen estas cuestiones, es la lógica institucional, la responsabilidad del jefe. Dice, hay muchos diablos, dice, el jefe, la institución, la norma. Pero nosotros deberíamos entender que la lógica institucional no es la lógica de la misión, ni de los desafíos, ni de los compromisos que asumimos cuando decidimos ser docentes, pastores o asistentes en esas áreas. Entonces deberíamos poder distinguir esa lógica y desafiar y confrontar a las instituciones educativas. Y a mí me parecía de lo más interesante pensarnos como instituciones educativas que deberíamos generar espacios para formar a nuestros estudiantes en esas condiciones, pero además tenemos docentes a quienes deberíamos ayudarlos a que nos ayuden a repensar las instituciones, a confrontar nuestras propias instituciones, ¿no? A mí me parece que acá hay un elemento interesante de recuperar aquel sentimiento inicial, nuestro compromiso, nuestros desafíos para poder pensar y revisar esta situación. Y Palmer sugiere 5 principios que dice no son modestos, o sea, nos avisa que son complejos. Un primer para poder lograr nuevos profesionales. Y dice, una primera cosa que deberíamos hacer es derribar el mito de que las instituciones tienen un poder autónomo, incluso supremo sobre nuestras vidas. Bueno, disculpen el error, sobre nuestras vidas. Aunque la institución diga algo, si mi compromiso ético, si mi mirada, por lo menos tengo que confrontarla. Y deberíamos ayudar a formar profesionales en esa línea. Él lo plantea desde una visión para instituciones universitarias, pero nosotros podemos tenerlas en cuenta en cualquiera de los niveles educativos en los que trabajamos. Un segundo principio
en el que dice que deberíamos valorar la importancia de las emociones tanto como el intelecto y deberíamos ayudar. Muchas veces nos centramos y sobre todo en el nivel universitario suele pasar más, ¿no? Está como más establecido, hay que dar contenidos. ¿Qué pasa con la formación emocional, con la inteligencia emocional, con la posibilidad de pensar que cuando las emociones se ponen en juego, a lo mejor tomamos decisiones de otro tipo, tal vez más humanas, tal vez más cercanas al otro, tal vez más empáticas al que tenemos enfrente, tal vez entendiendo estas situaciones concretas que nos hacen revisar lo que pensábamos, porque me toca ahora con esta persona que tengo acá, que no es la situación de la otra persona con otros recursos u otras posibilidades. Un tercer principio que dice que deberíamos no solo dar importancia y valorarla, sino que deberíamos enseñarle a nuestros estudiantes cómo dar lugar a las emociones, cómo desarrollar la inteligencia emocional. Y tal vez si pensáramos cuánto espacio tenemos en nuestras instituciones dedicado a esto, podría ayudarnos a ver qué cosas tenemos que cambiar. Karina León dijo en una de las conferencias que dio para Laima en Brasil hace mucho tiempo, que hablaba del valor de las emociones pensando en estas situaciones muy caracterizadas por la tecnología, donde tenemos miradas tan inmersivas de chicos que están horas frente a la pantalla, intercambiando con otras personas, con otros juegos. ¿Y qué pasa con el desarrollo emocional en esas condiciones? ¿Cuándo lo pensamos? ¿Qué espacios abrimos para ayudarlos a mirar cómo se vinculan? ¿Qué muestran en las redes? ¿Cómo se vinculan entre ellos, con otros, en la colaboración? Entonces, pensar también en algunas estrategias específicas para desarrollar la inteligencia emocional. Enseñar entonces un elemento fundamental, además de pensar en las emociones, además de pensar en la posibilidad de confrontar y de volver a las ideas iniciales, la idea de cultivar la comunidad, del aprender con otro, dar conocimientos, herramientas y sensibilidad para cultivar comunidades de entendimiento, de construcción, de colaboración con otros. Algo parecido a lo que decía Melik, donde decía miremos al otro y pensemos en la educación como un acontecimiento ético que asume esta responsabilidad de aprender con otros. Y por último dice, enseñar a nuestros estudiantes el sentido de vivir y trabajar en un camino hacia una persona que no se divida, que no divida el intelecto de sus emociones, sino que esa conjunción le permita ser un nuevo profesional, un profesional indivisible, donde pueda manejar sus emociones, pero aprovecharlas en términos de estos desafíos, de ser un profesional nuevo, con otras características, con otras posibilidades. No se asusten que no traje una colección de muchos más. Es el último autor que les traigo acá, que es Philippe Mériez, que siempre me parece nos aporta algunas ideas para mirar algunos conceptos. Él habla en una de las últimas charlas que hizo también en tiempos de pandemia, decía que lo que tenemos que hacer es humanizar la pedagogía. Y Mériez dice, la crisis sanitaria y ecológica nos ha mostrado que la solidaridad, antes que ser un valor, es un hecho. Somos solidarios, querramos o no, en lo bueno y en lo malo. Nos afecta lo que haga el otro y lo que nosotros hacemos necesariamente afecta al otro. Entonces la solidaridad no es un valor, sino que es un hecho. Nada de lo que hacemos resulta indiferente a los otros en el mundo. Y ese es un parámetro interesante para pensarnos como docentes, como instituciones educativas. Nada de lo que hacemos en escuelas o instituciones educativas que están abiertas muchas horas, nada de lo que hacemos resulta indiferente a los otros y al mundo. Entonces, tenemos un desafío complejo para pensarnos, ¿no?
Y Mériès dice, bueno, tenemos la opción de replegarnos, de encerrarnos o de extendernos hacia espacios más abiertos que no excluyan, de abrirnos a compartir con otros para poder activar la solidaridad y para hacer frente a todos los individualismos y los repliegues de sujetos que se pueden hacer. No excluir, ampliar, mirar al otro, otra vez pensar en el otro, con el otro, a partir del otro. Y entonces dice Mériès, no estamos condenados al fatalismo sociológico. Cuando nosotros conversamos sobre diferentes situaciones que se nos presentan en las escuelas, algunas etiquetas que tenemos en algunos espacios en los que vivimos, en algunas comunidades, ayer lo comentábamos un poco en el accionar de algunas escuelas que tienen la posibilidad de ofrecer otras situaciones, otras herramientas, otras miradas a quienes se están formando allí. Y la posibilidad de ir más allá y de salir del fatalismo sociológico. No importa en qué lugar o categoría le toque, pero salir de ese fatalismo sociológico porque tenemos la posibilidad de que en las escuelas pasen otras cosas. Y entonces dice Mériès que la escuela es el lugar, que debería ser el lugar que genere el deseo por aprender. Él dice deberíamos cambiar el deseo de saber por el deseo por aprender, por esa búsqueda permanente, por el entender, como decía Melik, esta idea de la contingencia, de lo incierto, del estar aprendiendo y reaprendiendo para poder dar alguna respuesta, algún camino, encontrar espacios frente a esta incertidumbre que se nos plantea. Y entonces dice, deberíamos pensar a la escuela como el lugar de las singularidades y el lugar de los aprendizajes, de la cooperación como matriz del trabajo escolar. La cooperación, el trabajo con otros, como matriz de ese trabajo escolar. Y él dice, eso lo podríamos hacer de algunos principios que tienen que ver con la reflexividad, la complementariedad, la rotación de tareas, la exploración de otros roles, el compromiso y la inclusión, la exigencia, la regulación permanente habilitada por la metacognición colectiva. La escuela, entonces, cuando funciona como una escuela, invita a recorrer otros caminos. Abre puertas, muestra caminos que no fueron transitados aún y que probablemente ni siquiera sabíamos que existían. Cuando las escuelas provocan, cuando las escuelas encuentran el sentido, marcan, señalan posibilidades de nuevos recorridos. Y entonces tal vez la escuela pueda ofrecer una gramática, un vocabulario para poder interpretar el mundo en el que vivimos. Estamos educando niños y jóvenes para interpretar este mundo. Tal vez también tengamos que formarlos para interpretar e imaginar otros mundos, otras posibilidades, nuevos recorridos, nuevos caminos, nuevos mundos, con los valores que pretendemos, con la intencionalidad que queremos. Hay un autor que no recuerdo ahora que dice que estamos desempalabrados porque no encontramos las palabras necesarias para describir esta situación y que para muchos jóvenes la palabra futuro ha perdido sentido. Tal vez es momento de preguntarnos o de volver a preguntarnos por cómo educar, por cómo enseñar. Y esa pregunta tal vez nos vuelva a mirar en que no solo nos preguntamos por cómo educar, sino que esa pregunta nos lleva a cómo queremos vivir.
Y entonces la vida de nuestras instituciones también tiene que ver con eso. Algunas ideas que tenían que ver con lo que vimos, con lo que hicimos, con lo que pensamos, algunas ideas de otros autores que nos permiten ampliar los marcos. Y el año pasado terminamos también con esta diapositiva, en la que nos proponíamos algunas cosas concretas, que hoy siguen teniendo el mismo valor, porque tienen que ver con, bueno, todo esto, cómo se lleva concretamente al trabajo, porque todo lo que decimos, todo lo que nos planteamos, se pone en juego en el aula. Se pone en juego en el encuentro con el otro. Se pone en juego en el espacio en el que desarrollamos el contenido, en el que iniciamos la tarea, en el que nos ponemos. Todo eso se pone en juego en ese mínimo instante de decisión cuando nos enfrentamos en el recreo con los chicos que se están peleando, que están jugando, que están pidiendo una intervención, con la menor consigna que da el docente en el aula y que puede determinar una mirada u otra, un reconocimiento u otro, una valoración o no del que está enfrente, con su realidad, con su necesidad, con su mirada. Y entonces, reconocer las tendencias culturales resulta fundamental para poder hacer una presentación, un contenido que dé respuesta. Conocer a nuestros estudiantes y tratar de encontrarlos allí donde están. Si están en las redes, pues hay que aprender a usarlas. Si están en el deporte, pues hay que aprender a usarlos. Si están en otro lado, hay que averiguar dónde. Hay que averiguar dónde están, porque si no, no los vamos a poder ayudar a soportar esa contingencia y tenemos que ir a encontrarlos. Codiseñar con los estudiantes. Si tenemos que pensar en nuevos profesionales, tal vez hasta podemos discutir con nuestros estudiantes los contenidos, ciertas modalidades, hacer un acuerdo, desarrollarlo, revisarlo, construir un conocimiento original, propio. Y Mariana Maggio dice siempre deberíamos pensar en escuelas que nos ayuden o en clases que nos ayuden a correr el riesgo. Clases en las que valga la pena estar porque no sabemos cómo terminan. Porque cuando nosotros sabemos cómo terminan, ya no tiene ningún valor. Ahora, cuando todos nos embarcamos en la aventura de no saber cómo termina la clase, cobra valor para nosotros, para los estudiantes, porque genera un conocimiento original, porque nos permite co-crear y colaborar con ellos, creando diferentes conversaciones, porque nos permite deslocalizar los conocimientos, como hicimos acá, alguien que está en otro país, en Inglaterra, en Argentina, y estamos participando, imaginando otros escenarios. Ofrecer prácticas placenteras y acciones que permitan transformarnos, generar tiempos de mayor calidad, donde también podamos ofrecer estrategias de desconexión. A lo mejor en algún momento tendríamos que dejarnos de tener pantallas. Yo tengo 3 en este momento, no sería el mejor ejemplo, ¿no? Pero esta es parte de nuestra realidad, cómo hoy nos conectamos con el mundo y el ultramundo. Humanizar la pedagogía y entender la solidaridad como imperativo, rebelarnos frente a todo fatalismo sociológico, sacar a la escuela de la escuela. Y ayer algunas de las preguntas que hacíamos o que intercambiábamos tenía que ver con eso. Una escuela que sale a transformar la realidad que nos rodea. Esta misma diapositiva no la toqué, la traje tal cual, porque sigue teniendo valor y porque sigue teniendo profundidad. Y por último, a mí me gusta jugar mucho con imágenes y con las obras de arte, porque en general los artistas, los escritores, nos ayudan como a imaginar y anticipar mundos en general. Esta es una obra que estuvo expuesta en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Yo no la vi, la encontré en las redes y no la llegué a ver. Pero me pareció una metáfora muy interesante. El posteo en Instagram dice, se los voy a leer. ¿Alguna vez escuchaste la palabra votaris?
¿Conoces el origen o la función, su simbología? Bueno, resulta que los botaris son bultos o paquetes constituidos por una manta colorida de Corea del Sur que envuelve una selección de objetos significativos para sus poseedores. Entonces la curadora de la muestra, que se llama Diana Wechsler, dice: cada uno de ellos es una versión condensada del mundo, de un mundo singular, de un mundo íntimo, encerrado o cobijado, más bien por una manta que envuelve, protege y oculta a la vez un conjunto de objetos necesarios. La autora del Botaris se llama Kim Soja y es una reconocida artista conceptual, que yo no conocía, pero igual le robé la obra y la traje aquí. Y el posteo termina con una pregunta que me parece que nos puede ayudar a terminar esta charla. Dice: para armar tu propio Botari, ¿qué objetos indispensables de tu mundo cobijarías allí? Para armar el Botari de nuestras instituciones, ¿qué objetos significativos pondríamos allí? Para pensar en cómo dar respuesta o atender la alerta del riesgo de nuestras vidas, de la vida de nuestros estudiantes, ¿qué pondríamos allí? Pensando en la solidaridad, pensando en los nuevos profesionales, pensando en la mirada de construcción hacia la posibilidad de imaginar otros mundos y que la escuela sea la que ofrece la posibilidad de formarse para imaginar otros mundos. Bueno, tenemos un pequeño desafío. Muchas gracias. Personas que son necesarias para el mundo, no en el mundo. Creo que nuestros colegios confesionales son buenos y necesarios para el mundo. Y creo que los colegios confesionales nuestros también apuntan a la sociedad en la que vivimos, porque son buenos, porque la vida está en riesgo. Ya quiero leer mi pregunta ahora. En nuestros colegios confesionales, las certezas son importantes para construir nuestras vidas. Nosotros tenemos 10 principios confesionales, aquí me estoy refiriendo a los colegios metodistas de Chile. Principios basados en la Biblia, la palabra de Dios. Principios que nos dan estabilidad y seguridad. Eso es bueno y necesario, sobre todo en la vida de nuestros educandos, que van desde la más tierna infancia hasta la adolescencia. ¿Cómo es que la educación ética basada en lo incierto debe huir de las certezas definitivas? Y aquí está mi pregunta. ¿A qué ética se refiere y a qué certezas se refiere también? Bueno, es complejo, ¿no? Porque seguramente esos principios que tienen las escuelas lo deben haber desarrollado en algún momento determinado, histórico y particular. Y tal vez los hicieron a partir de algo que no estaba escrito o a partir de algo que estaba escrito y que hubo que revisar. Porque tal como nos pasa, permanentemente estamos revisando las cosas, adaptándolas a lo que además nuestro conocimiento se va reformulando, recreando y creciendo. Entonces, me refiero, y creo que Melik también se refiere, a una ética que asuma el devenir de las situaciones. Los cambios se van produciendo en todo sentido. Digo, hace un tiempo
uno de los premios Nobel que ahora estuvieron entregando, pero hace varios años, se lo entregaron a un médico que trabajaba con el tema de las células madres. Que ustedes saben, las células madres son células que puestas en un lugar copian la información y de las células de ese espacio del organismo en el que se ponen y puede reproducir. Un neurólogo trataba de explicar en la radio a gente como yo, que escuchaba la radio sin entender nada de medicina ni de biología, qué quería decir esto de las células madres. Y lo que él dijo empezó su explicación diciendo, bueno, en realidad lo que esto significa es que todo lo que sabíamos hasta ahora cambió. Porque las neuronas no se podían reproducir. Hoy no sabemos si a lo mejor con las células madres no se pueden reproducir. Ciertas certezas que teníamos están cambiando. Entonces, seguramente también tenemos que volver a mirar incluso la palabra y la Biblia con los ojos de este contexto particular para que nos dé respuesta. Ayer decíamos, creo que Eli decía, lo que me enseñaron hace 70 años hoy lo tengo que revisar. Pues a mí lo que me enseñaron hace 40 también lo tengo que revisar. Lo que aprendí hace 3 días lo tengo que revisar. La conferencia que había preparado hace unos días la cambié cuando me regalaron un libro que me pareció que la enriquecía y que tenía... Y me refiero a esa incertidumbre, me refiero a la posibilidad de entender que todo el tiempo que tenemos que estar abiertos a mirar qué es lo que pasa, qué es lo que necesita la persona con la que estamos trabajando, lo cual no quiere decir que no tengamos principios y valores sobre los cuales podamos reafirmarnos. Y volvemos a reafirmarnos tal vez, y tal vez no, porque esto también nos puede pasar. Tal vez fuertes convicciones frente a algunas situaciones tengamos que adaptarlas y cambiarlas. Creo que un poco la idea de la ética y de entender la educación como acontecimiento ético tiene que ver con la idea de Festenmacher que habla de una buena educación. Y cuando habla de buena, no habla de una educación exitosa, sino que dice que tiene que tener 2 conceptos. Uno, epistemológicamente, tenemos que enseñar contenidos que valgan la pena que el otro aprenda. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y del conocimiento en el momento en que se produce la enseñanza. No vale enseñar biología de hace 20 años atrás, pues la biología cambió. Entonces hay que reaprender. Y hay que reaprender. Hay que reaprender. Y la otra es con fuerza moral. Es decir, aquella cosa que sabemos que vale la pena que el otro aprenda en términos de desarrollo de pensamiento, que se justifique, que lo haga crecer, moral y epistemológicamente. Entonces, si la educación es un acontecimiento ético, también tenemos que admitir el cambio permanente y la contingencia en lo que sabemos para poder reaprender, tal vez para poder reafirmar algunas de esas cosas y tal vez la grandeza de tener marcos más amplios para poder volver sobre nuestras miradas y reconstruirlas. Y las instituciones educativas son espacios para hacer eso. Es difícil, porque eso implica escuchar mucho al otro, intercambiar, y creo que lo más difícil es llegar a ciertos acuerdos. Sobre todo en nuestras épocas tan polarizadas en todo sentido y en todos lados, ¿no? Entonces, el poder ver cómo nos encontramos y cómo reconstruimos aún aquellas certezas, porque a lo mejor lo que estaba cierto hay que volver a pensarlo y sigue siendo, y tal vez no. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Hola, qué privilegio estar acá y poder escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y otros autores y todo muy interesante. A mí no lo tengo tan claro todavía la pregunta quizás, pero voy a tratar. Tengo esa sensación de que hay como una tensión entre eso del repliegue y una tendencia también en la sociedad, quizás lo que dice el pastor también como la necesidad de algunas certezas o de espacios seguros de identidad que como tienden al fundamentalismo o a espacios de donde todos nos conocemos y todo, que creo que también la escuela puede ser un espacio así donde la gente quiere saber a qué tenerse. Y entonces eso de pararse de alguna forma también tiene
tiene la búsqueda de momentos así, ¿no? De seguridad, de comunidad segura, y esa despliega hacia el otro, la alteridad, el transformar el mundo, la cooperación con otros. ¿Cómo ves ese balance? Yo lo siento complicado también en las redes en que trabajo, que a veces siento que empujo demasiado o que uno quiere demasiado mientras necesitan los estudiantes o esa pausado y tener un momento de descansar y otro momento que yo estoy descansando y siento que justamente quieren salir. Entonces, ¿cómo ves ese balance? Lo veo re difícil, lo veo re difícil. Yo creo que parte de esos problemas en las propuestas de enseñanza tienen que ver también con algunas frases que pierden un poco de sentido. Digo, cuando nosotros decimos, bueno, en la educación no hay que hacer política, y yo estoy de acuerdo, no hay que hacer política, pero la educación es un acto político. Entonces, no tendría que hacer política partidaria, pero la educación es un acto político. Y yo no me paré acá a decir esto inocentemente. Tengo un marco conceptual con ciertas certezas hasta ahora. Puede que las cambien pasado mañana, pero algunas certezas hoy tengo. Y no elegí estos autores casualmente. Los elegí porque dicen cosas que a mí, si hago un recorte, mi compromiso tiene unos principios determinados. En la medida en que yo tengo claro esto, también puedo tener claro que entonces la educación no es neutra. Y que trabajar con otros no implica que yo lo haga desde, bueno, es así porque es así. No, no es así porque es así. Es así porque yo tomé esta decisión. Hice un recorte de contenidos, elegí a los autores, elegí lo que voy a decir, trabajo sobre ciertos conceptos y lo hago desde acá. Podría venir otro a decirme, pero yo pienso todo distinto y no estoy parada ahí, estoy parada acá. Muy bien. Si yo puedo decir desde dónde estoy parada, entonces creo que le estoy dando al otro la posibilidad de que también entienda que yo tomé una decisión y que el otro va a tener que tomarla, aunque sea distinta, y que en esa diferencia tendremos que encontrar algún punto de acuerdo. Porque cuando la inclusión del otro es no hacerme cargo de que yo no hago un recorte ingenuo, de nada, ni del contenido escolar. Y tampoco es una responsabilidad, volviendo a lo que decía Parker Palmer, de el problema la tienen las autoridades, ¿no? El currículum marca una cuestión. Todos los docentes hacemos un recorte de contenidos y le ponemos el énfasis donde nos parece. A veces lo hacemos explícitamente, con intencionalidad, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque toda nuestra carga, nuestra idea, nuestra historia nos recortó hacia ese lugar. Entonces, por eso también es importante pensar que lo que se pone en juego en el aula no es menor, porque yo estoy poniendo en juego un modelo sobre el cual el otro después va a aprender. Cuando lo que yo digo es esto es así, es una verdad cerrada, no le estoy enseñando solo ese concepto, le estoy enseñando una forma de vincularse con el conocimiento, con la construcción de la ciencia, con la construcción del mundo, la construcción de valores. Ahora, cuando yo digo esto es así, para mí, que me paro en este lugar. Pero, y es mi decisión, y te puedo fundamentar por qué me parece que es lo mejor. Ahora, va a haber gente que diga otra cosa. Y entonces la puerta está abierta. La búsqueda podés hacerla. Creo que en ese intercambio es donde podemos darle permiso real al otro, de buscar, de confrontar, y de ver si encontramos los tiempos, porque a veces los tiempos, y en las propuestas de enseñanza es así, se llevan mucho más tiempo los aprendizajes y las conciencias. Lo que sí me parece fundamental es que no podemos manejar la idea de la neutralidad en la escuela, ni en ninguna institución. Cuando yo le ato los cordones a un nene de jardín frente a una situación X, estoy tomando una decisión determinada con valores determinados. Digo, pongo ese ejemplo porque tal vez parece lo menos significativo, ¿no? Por eso digo, cualquier acción tiene un valor, y tiene un valor que implica
por qué me pongo a hacer esto, cómo lo atiendo, qué respuesta doy, qué comentario hago. Y en eso me parece mucho más respetuoso de los tiempos y las posibilidades del otro. Igual me parece dificilísimo, ¿no? Porque en la vida cotidiana, en la escuela, eso es difícil. Y es más es bien claro cuando además tenemos que determinar con instituciones educativas ciertas estructuras o ciertas miradas donde, bueno, esta idea de Palmer de que los profesionales confronten a las instituciones educativas me parece que es valiosa para que pensemos cómo nosotros mismos nos confrontamos en ese ejercicio de la gestión educativa, de la perspectiva, porque tenemos que salvaguardar algunas cosas, pero a su vez tenemos que tener una mirada ética y humana. Entonces, me parece que iría por ahí. No sé si te respondo, pero se me ocurrió eso. Una pregunta, pero ahora escuchando esto último, escuchando esta última respuesta tuya, pensaba que quizás parte, pensando un poco en el diálogo que se fue generando, ¿no? Hemos aprendido a que lo que está bien es tener certezas y seguridades. Y como cosa cuestionable, la duda. Y en realidad es más de sabios la duda, que es la que permite la construcción y el avance del conocimiento, que la certeza que cierra y obtura. Y así como pasa en el campo epistemológico general y secular, creo que también pasa en el campo de la fe. No me acuerdo qué teólogo, un teólogo alemán, pero me olvidé cuál era, que escribió alguna vez acerca del tema de la duda y decía: la duda es la sombra de la fe, pero no la sombra como lo que opaca y lo que oscurece, sino que va acompañando. Y tengo fe porque tengo dudas, y porque tengo dudas eso me ayuda a crecer en la fe. Y digo, de pronto me vino como esta analogía en algún punto, ¿no? Entre lo que pasa en nuestra vida de fe y nuestros aprendizajes de lo que tiene que ver con la construcción de lo teológico o de la fe como evento en nuestra vida, y lo que nos pasa con el aprendizaje secular. Bueno, eso nada más. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la charla, y creo que me han quedado puntos muy interesantes. En primer lugar, que como profesores, si queremos enseñar a aprender, tenemos que también aprender a ser estudiantes. El profesor no deja de aprender, es un estudiante más. Y ese estudiante que somos ahora nosotros es aprender de los signos que los cuales estamos rodeados en el mundo. Signos que para unos significa una cosa y que para otros significa otra. Y creo que nuestro trabajo es mucho más amplio porque tenemos que aprender los diversos significados de estos signos, enseñárselos a leer, primero leer nosotros, interpretarlos, asumir postura para que así nuestros chicos también aprendan a decodificar estos signos que el mundo tiene, para que también ellos aprendan a construir sus propios conocimientos. Entonces, el reto para como docentes, que estamos educados en un esquema bastante tradicional, es retador. Pero en primer lugar hay que darse cuenta que nos falta aprender. Si no partimos de ese hecho, creo que en vano vamos a tener un montón de charlas que nos digan que tenemos que aperturar el conocimiento si es que nosotros mismos no estamos dispuestos a decir, me falta, aún tengo que aprender más. Sí, es así. Estaba buscando porque estuve manejando entre algunas de las cosas que iba, pero no lo voy a encontrar. Algún autor que dice que la mejor forma, el mejor espacio para aprender es tratar de enseñar. Porque es cuando uno trata no solamente de aprender el contenido, sino de tratar de aprender las mediaciones que necesita generar para que el otro aprenda. A mí me ha pasado con temas, soy maestra y era una buena alumna, muy estudiosa,
Pero cuando tuve que enseñar ciertos temas, tuve que empezar de cero, porque no podía reconstruir el contenido, no podía entender para qué estaba enseñando eso. Y al ponerme a preparar la clase, comprendí un montón de contenidos por los cuales me habían puesto la mejor nota, pero que la verdad recién los comprendí cuando me tocó enseñarlos. Y cuando leí esta frase, yo digo, bueno, ese sí, ¿no? Cuando uno trata de ver y qué necesita el otro para aprender. A mí me parece que una de las cosas que más evidenció la pandemia con estos usos de las plataformas como Zoom fue aquellos docentes que solo piensan sus clases en función de ellos mismos, ¿no? Docentes que dieron clase, que hicieron todo, pero que les decían a sus alumnos que no importaba si tenían la cámara encendida o apagada, porque ellos igual iban a hacer la presentación. O sea, le hablaban a la pantalla. Yo he visto a mi hija haciendo las últimas materias de la carrera de Derecho, con la pantalla funcionando, el profesor hablando, la televisión encendida, el teléfono y ella hablando conmigo, ¿no? Yo tengo la tele encendida, siempre soy un poco teleadicta, las pantallas están, o sea, uno tiene un montón de pantallas, pero estaba el profesor hablando. ¿Qué haces? Después leo el libro, ma. Y tiene razón. Si el contenido está en el libro y está mejor escrito que mal dicho o apurado o por el docente, ¿para qué hacemos eso? Mandemos a los chicos a leer el libro, que está mejor, que seguro nos tomamos más tiempo para escribirlo, aunque sea del mismo profesor, ¿sí? Aunque sea del mismo profesor. Seguro está más escrito, más cuidado, porque cuando escribimos le ponemos más empeño. Que lo lean y entonces en el encuentro debería pasar otra cosa. Debería pasar algo que le dé sentido del encuentro, de poder entender qué necesita, y vuelvo para atrás. ¿Qué necesitan estos estudiantes para que tenga sentido? Porque hoy el conocimiento y la información circula por todos lados. Lo que nosotros podemos transmitir ya no es novedoso. Entonces, ¿cómo competimos? Hay que atraer la atención. Estos chicos no prestan atención. Y si tu clase es un poco densa, ni a vos te interesa. A veces sentimos eso. A veces sentimos que los docentes están como, bueno, tengo que dar este tema. No lo des. Da algo que valga la pena, algo que te entusiasme. Porque en la medida que eso pasa, podemos convocar al otro. Si no, no pasa. Miren, yo doy clases, les suelo dar clases a docentes universitarios. Y en una de las tantas clases, en un grupo pequeño que me tocó dar clase, una docente en la carrera de arquitectura daba una materia como, no sé, como si les dijera presupuesto. No era eso exactamente, pero era lo que yo pude decodificar. Entonces, trabajando sobre didáctica y cómo llamar la atención de los estudiantes, yo decía, bueno, lo que pasa es que mi materia a los arquitectos no les interesa. Porque vienen a diseñar, a crear cosas, a hacer esto, y entonces no es una materia central. Entonces yo le pregunto, ¿y qué enseñás? ¿Por qué está esa materia en el plan de estudios si no es importante para un arquitecto? No, importante es porque tiene que conectarse con clientes para poder construir, tiene que saber qué materiales, bla. Me empieza a dar un montón de explicaciones. Todo lo que estábamos mirando, nos quedamos mirándola un rato largo, porque ella empezó su discurso con la convicción de que su materia no le importaba a nadie, porque no era materia central. Cuando termina de explicarme hasta sus propios compañeros, todos mirábamos muy asombrados. Ella misma se asombró de lo que estaba diciendo, ¿no? Y a la semana siguiente nos reencontramos en la clase y dice, quiero decirles que mi clase fue otra. Porque recuperó el sentido de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que decir, de lo que tenía para ofrecer. Cuando yo me convenzo de que esto no le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Es así. Es decir, la clase de un docente que no le interesa al docente, no le va a interesar al otro. Entonces, y recortemos contenido. Enseñemos cosas que sirvan, enseñemos cosas que sirve hoy.
¿Para qué le sirve? Porque entonces, y a lo mejor tengo que hacer una exposición aburrida. Bueno, la hago, la dejo grabada y el alumno la puede ver las veces que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Puede rebobinar y verlo de nuevo si no entiende. Y en el encuentro puede pasar otra cosa. Algo que lo desafíe, que lo provoque, algo que me haga incluso como docente correr el riesgo de que mi clase salga mal. Porque eso es lo que tiene de bueno. Porque a lo mejor no puedo enseñar, porque claro, si yo me paro acá y les leo 40 minutos, puedo decir un montón de cosas, muchas más puedo decir, muchísimas más. Lo que les pase a ustedes, bueno, problema de ustedes. ¿Cuántas clases en las que estuvimos con docentes pasa eso? ¿No? Yo me paro y doy mi clase. ¿Y a quién? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué queremos provocar? A lo mejor yo tengo que dar una clase más de 40 minutos, pero en la que puedo trabajar muy pocos contenidos, pero los trabajo con profundidad, con discusión, con el otro, con una mirada de otro tipo, donde no va a aprender solo ese contenido, va a aprender a relacionarse, va a aprender a negociar, va a aprender a sintetizar, va a aprender a discutir, va a aprender a buscar, va a aprender a padecer que no encuentra la solución y pedir ayuda o ayudar a otro. Entonces está aprendiendo un montón de otras cosas. Y esto no es solo para el jardín de infantes, a los universitarios les pasa lo mismo. Cuando nosotros pensamos en una estructura de este tipo, ofrecemos una propuesta mejor. Y si no, no le sirve a nadie. Y no le sirve a nadie, porque los tutoriales en internet están muchísimo mejor hechos que lo que nosotros podemos decir. Sí. Mira, yo quise ir viendo lo que tú hablabas. A lo mejor el problema actual será que igual nos han enseñado que la escuela es aprender a que te enseñen. De una u otra manera la escolarización pasa a ser un lugar de custodia, de control, de clasificación. Sí, es verdad. Y lo que tú nos planteabas, bueno, que los autores que tú veías era más aprender a aprender. Sí. Y en este aprender a aprender es como un proceso que le da resultado o sentido a las cosas que son importantes. ¿Sí? Sí. Y eso a lo mejor lo que no es, porque nosotros creemos que es importante para el alumno, pero en realidad es importante porque está escrito en un libro, porque los planes y programas lo dicen, pero no es importante para el alumno. Sí. Como ejemplo, tú lo decías, la pandemia nos hizo cambiar. A nosotros nos pasó que un profesor hizo un video y él lo encontró súper interesante y lo grabó y lo subió y en realidad los chicos lo hicieron pebre con su video porque era muy largo. Claro. Y él le preguntó, bueno, ¿por qué no lo...? Profe, porque se demoró mucho. Si eso lo podría haber dicho en un TikTok en menos segundos y nosotros hubiéramos aprendido. Tienen razón, además. Tienen Sí, razón. Entonces, el problema está en eso, porque efectivamente a lo Sí. mejor no le preguntamos, la educación no le preguntamos a los que le estamos enseñando, no le damos ese sentido práctico, porque con ejemplos claros, a lo mejor lo que para mí tiene sentido, cocinar algo o algo, lo hago grato, y busco tutoriales y me investigo en torno a eso. Pero en cambio los contenidos que damos en los colegios a lo mejor no son tan entretenidos y tienden, porque si fuesen entretenidos yo buscaría más información. Sí. Yo creo que ahí hay varios problemas en esto que vos describís. Coincido totalmente con lo que decís, pero creo que nos aparecen problemas. Uno es que así como nos enseñaron, que nos tienen que enseñar, los alumnos que aprenden rápidamente el oficio del alumno, y es lo que las escuelas transmitimos, cuando les decimos que se tienen que sacudir y hacer otra cosa, no quieren. Hay que ser conscientes de eso, porque los alumnos no se interesan. Y bueno, aprendieron 10 años que se tienen que quedar sentados tomando notas. Entonces, ahora le decís, bueno, ahora dame tu opinión. ¿Y cómo se hace? ¿Y por qué? ¿Y qué riesgo corro? Porque los alumnos decodifican todo lo que nosotros decimos, ¿no? El oficio del alumno es algo que se construye rápidamente, que los alumnos saben cuál es el lugar que le toca y si se tienen que exponer o no en esa situación y qué tienen que poner en juego. Entonces, tenemos que saber que si vamos a plantear algo distinto, hay que vencer la resistencia de los estudiantes, porque están aprendidos, porque han aprendido a hacer eso. Y tenemos que ayudarlos a lo que Festemacher llama estudiantar. Aprender a ser estudiante, pero entonces un estudiante distinto, un estudiante que corre el riesgo y que el riesgo no va a condenarlo con una mala nota, sino que le va a valorar su proceso, su esfuerzo. Ese es un primer problema. Los estudiantes se niegan, se resisten, no se niegan, se resisten hasta que entienden
que ese código y ese intercambio realmente los protege y los cobija y no les pone la nota que es afuera, ¿no? Ese es un problema. Otro problema que vos dijiste es el tema de los contenidos interesantes o no. También es cierto que hay contenidos que tal vez no sean del mayor interés de los chicos y hay que dárselos porque son la base para alguna otra cosa. El tema es cómo hacemos para enseñarles y mostrarles el valor de ese contenido. No alcanza más que digamos lo que nos decían cuando éramos chicos, ya vas a ver cuando crezcas cómo lo vas a usar. No alcanza más. No alcanza. Eso que a mí me dejaba callada, tal vez, bueno, no me acuerdo si me quedaba callada, pero digo, más allá de eso que más o menos era un argumento y ya te vas a dar cuenta y se dejaba para después, hoy no sirve, porque si los chicos no le entienden el sentido, no le van a prestar atención, porque lo que sí no van a hacer es aguantarse como nos aguantábamos nosotros, porque eso ya no es así. Entonces, hay que pensar cómo mostramos que eso que no es interesante ahora para ellos sí tiene valor para que miren el mundo distinto, para que comprendan de otra manera. Entonces el desafío es mayor. Primero hay que convencerlos de que efectivamente les va a venir bien correr un riesgo y mostrarles que pueden correr el riesgo porque los vamos a acompañar y no castigar. Y por otro lado hay que mostrarles que esos contenidos efectivamente, aunque no les interesen ahora, son valiosos. Y entonces hay que transformarlos en valiosos. Y el tercer tema que yo veo en lo que vos estás diciendo es que cuando usamos las cuestiones de la tecnología tenemos que aprender la lógica de las tecnologías. Si los chicos hablan en 3 minutos, y a mí me ha pasado, yo dirigí un programa de educación a distancia 10 años. Los docentes daban clases de 2 horas, había tutorías presenciales, 2 horas. Cuando las redes sociales, les estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, bastante antes de la pandemia, cuando Facebook empezó a permitir transmitir en vivo, yo quería salir por streaming, la universidad no tenía plata, no teníamos equipos. Les estoy hablando de la Universidad de Buenos Aires, que es la más importante del país, tiene 300.000 estudiantes, es pública. Yo dirigía el programa de educación a distancia que teníamos 70.000 estudiantes por cuatrimestre. Cuando empezamos salgamos por internet, imposible, no teníamos cable, no teníamos nada. Facebook dice, se puede transmitir en vivo, y yo le digo a la gente que me ayudaba en las cuestiones, vamos por Facebook. Dicen, ¿vos sos loca? ¿La UBA? Sí, la UBA, vamos por Facebook, es un programa de educación a distancia. Bueno, convenzamos a algunos profesores, porque ¿cómo hacemos para convencer al otro, para trabajar con el otro? Y empecemos por donde podemos. Elijamos 2 profesores más dúctiles que les podamos decir que corran el riesgo y prueben. No. Por Facebook yo necesito 2 horas para desarrollar. ¿Y quién te va a mirar 2 horas? No te va a mirar nadie. No, está estudiado además. Está estudiado que no podés hacer presentaciones de más de... Esto les estoy hablando de por lo menos hace 10 años atrás. ¿Sí? Sin pandemia, o sea, 10 años atrás, 10, 15 minutos, estaba estudiado que la gente miraba. Hoy no. Bueno, los convencimos de que tenían que hablar en bloques de 15 minutos, pero a su vez repartidos en 5 minutos. Imposible. ¿Cómo voy a decir eso? Y hacete un guión. Hacé lo que hacen los influencers. Los influencers que parece que se sientan y dicen cualquier cosa que les viene a la cabeza, un día uno de ellos, un español que no sé si ahora sigue siendo importante, pero en ese momento revolucionó todo, se llamaba el Rubius, no sé si ahora sigue siendo, porque la verdad es que no lo sigo. Yo lo vi un rato y casi me muero porque no podía creer las pavadas que decía el muchacho, yo, adulta. El tipo llenaba lugares donde iba a dar conferencias y lo siguen miles y miles y miles y miles de adolescentes. Cuando él explica cómo se prepara para hacer eso, lo que dice es que él arma un guión y dice todo, piensa bien lo que quiere decir, su argumento, su instrumento, luego si necesita algún material y entonces luego se graba y lo hace y parece que le salen de la galera sus ideas.
Bueno, entonces, si uno quiere usar las redes, tiene que aprender la lógica, porque si yo voy a hacer un TikTok y voy a hablar 40 minutos, y no hables, pues parate en el aula, da una clase como la gente, cara a cara con el alumno, que tu propio vínculo sea otra cuestión. Ahora, si te vas a parar 2 horas, no te va a mirar nadie. Y de hecho está comprobado. El otro día miraba una agencia de publicidad que para promover sus cursos de publicidad y marketing, lo que está diciendo es que está comprobado que tenemos 5 segundos, las empresas decía, pero yo les digo que me quedo mirando, tenemos 5 segundos para que el consumidor de ese material se quede en la página web de esa empresa antes de irse. Entonces hay que tener una mirada sobre cómo presentamos en las redes ese contenido, 3 segundos o se va a otra página. Bueno, pónganle que en la extensión de nuestros chicos no sea de 3 segundos, que nos den un poquito más de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardamos en perder la atención de nuestros estudiantes? ¿Cuánto tiempo tardamos en que digan este tema no me sirve y mire otra cosa? Bueno, no tenemos oportunidad. No hay que perder los primeros minutos. Hay que hacer una buena presentación, una buena convocatoria. Y ellos lo dicen en marketing, pero hay una especialista que trabaja sobre... Ay, se me olvidó el nombre. Se llama María Caso y trabaja sobre el arte, la enseñanza del arte. No recuerdo ahora el nombre del libro, pero ella dice que empieza sus clases de plástica y de diseño y lleva una sandía, por ejemplo. Algo totalmente disruptivo. Y a partir de ahí empieza, bueno, pues tenemos que dar clases que llamen la atención de nuestros estudiantes, que los convenzan de que es valioso, de que el contenido tiene sentido y de que tienen que correr riesgos ellos también, porque es un espacio el aula en el que el riesgo va a ser bien tomado, va a ser atendido, va a ser parte, que el error es parte del crecimiento y no lo que voy a tacharle en rojo porque se equivocó. Entonces, cuando uno puede hacer eso, y es otra clase. Mariana Mayo habla de una didáctica en vivo, que es cuando en el aula pasan cosas, vive el aula. Cuando uno puede dejar marcas en el otro. Y eso tal vez es la decisión. Yo empiezo mis clases de didáctica diciéndole a mis alumnos que son docentes que lo primero que uno tiene que pensar es qué tipo de docente quiere ser. ¿Qué tipo de marcas quiere dejar a esos estudiantes? ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Como un docente que, sí, me dio didáctica? ¿O ese que me vuelva a cruzar y me digan, ¿sabés que me hiciste pensar? ¿Sabés que me diste vuelta a la cabeza? ¿Ustedes qué tipo de docentes quieren ser? ¿Qué tipo de escuela queremos ser? Bueno, yo sé la que quiero, no sé si puedo, y no me sale todo el tiempo, pero por lo menos lo intento. Y creo que hacia ahí tenemos que ir porque es la única chance que tenemos de hacer algo que realmente sea transformador, sea un acontecimiento ético y que además a nosotros nos dé la alegría de estar en una clase. Que nos vayamos sintiendo que nos pasaron cosas al enseñar. Porque cuando la clase se termina, ¡ay, qué suerte! Pongamos un kiosco. Pongamos un kiosco. Bueno. Muchas gracias. A ustedes, ¡Ay! Mire, ¿puedo decir algo más? Ahora cambio la camiseta y me pongo como si fuera una vendedora ambulante de kiosco. También de kiosco. Antes de la pandemia convocamos a las escuelas a hacer meditaciones para hacer un material como el aposento alto, pero hechos por nuestros estudiantes y nuestros docentes. Se nos atrasó un poco por la pandemia, pero logramos hacer la edición. Trajimos un montón para que se lleven a sus escuelas. Está el listado de las escuelas que participaron. Hay un pequeño error porque me olvidé el título de una y tal vez alguno de ustedes encuentre otros. Pedimos disculpas. Este material ya está disponible en la página de Alaime, porque es un trabajo conjunto entre la oficina del Hub que yo coordino para América Latina y Alaime, como todo lo que hacemos apoyándonos mutuamente. Salió en uno de los boletines que todos deben haber leído. Muy bien, además. Pero hicimos unos cuantos impresos y trajimos acá con una intención, que es provocarlos a todos a que escriban otros, así sacamos otro número el año que viene.
y lo podemos tener con un trabajo latinoamericano de reflexión, hecho con los estudiantes, hechos por los pastores, por los capellanes, por los profesores. Tenemos aquí de quienes participaron, trajimos un montón, les pedimos que por favor se los lleven y los tengan, y los utilicen y los distribuyan y lo puedan manejar, y los vamos a estar molestando para ver si se animan a escribir nuevamente y hacer una edición en la que vayamos actualizando, incorporando a otras instituciones educativas. Gracias. Ah, bueno, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ver. Ah, bueno. Qué lindo, sí. Espera. ¿Cómo abro? No se vayan, que tengo que hacer un par de anuncios. Además queremos... Ah, bueno, ¿eh? Qué bonito. Perfecto, me viene divino. Ya estoy. Muchas gracias.